Bienvenidos al diálogo periódico de este mes. En esta ocasión vamos a dialogar acerca del manejo integral de los desechos. Como sabemos, durante la atención a los pacientes generamos desechos y por ello es que todos los establecimientos de salud tenemos esta responsabilidad para crear ambientes saludables. En Ecuador, el marco legal para lo que es una buena gestión en lo que es desechos, pues consiste o parte desde el reglamento vigente con registro oficial 338 del 10 de diciembre del 2010. En él se disponen algunas normas que debemos cumplir todos los establecimientos de salud en cuanto a la gestión de estos desechos que generamos. Igualmente hay normativa local, en este caso nos rige la Ordenanza Municipal 213 y ciertas modificaciones a esta ordenanza, la Ordenanza Metropolitana número 404. El reglamento en su artículo 1 nos habla sobre el ámbito de aplicación y en él nos describe que son objeto de aplicación los establecimientos de salud de todo el país. Por ello, este reglamento es revisado durante las inspecciones de los establecimientos de salud que nos vemos en la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo aquí dispuesto para también acceder como un requisito más a la obtención del permiso de funcionamiento. Y esto es vigente para todo el país. Entran así los hospitales, las clínicas, como entidades muy grandes, así como los más pequeños, donde, por ejemplo, están los centros de estética. Ahí también se nos describe que los responsables de un correcto manejo, en resumen, viene a ser toda persona que genere basura. Los objetivos con el cual se emite este reglamento permite justamente o busca definir responsabilidades de estos establecimientos, tanto públicos como privados, en relación al manejo de los desechos, ya sean los desechos comunes, infecciosos y especiales. Busca establecer lineamientos para el correcto manejo interno y externo de los desechos, busca reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y también establecer técnicas y métodos de limpieza. Finalmente, el objetivo primordial, yo diría, es promover también una nueva cultura, como es la cultura del reciclaje. Así, dentro de las disposiciones generales de este reglamento, se indica que todos los establecimientos de salud, para obtener el permiso de funcionamiento, deberán cumplir con un 70% o estar dentro de una categoría B con respecto a la calificación en cuanto al manejo de los desechos infecciosos y adicional que se disponga de una certificación actualizada de la capacitación que recibe el personal responsable de esta gestión. De hecho, ustedes observan, tenemos 4 categorizaciones de la A a la D, siendo la A la de mayor denominación en cuanto a porcentaje por parte de quien genera estos desechos y se encuentra realizando una excelente gestión, se encontrará en un 90 a un 100%, dándole la denominación de adecuado. Mientras que el establecimiento que tenga una deficiente gestión en lo que es manejo de desechos, obtendrá un porcentaje entre un 0 a un 40%, obteniendo categoría D. El reglamento nos dice que al menos para obtención de nuestros permisos de funcionamiento, pues la entidad debería haber calificado en categoría B, entre un 70%. Al hablar del manejo integral de los desechos, es importante revisar la gestión interna en los diferentes centros de salud. Para ello, recordar los tipos de desechos sólidos hospitalarios es meritorio. Así tenemos que estos desechos hospitalarios o similares los clasificamos en residuos peligrosos y en residuos no peligrosos.
Los residuos no peligrosos vamos a categorizarlos como biodegradables, como reciclables, como ordinarios, comunes o inertes. Aquí recordemos entonces los que manejamos básicamente los reciclables, donde podemos nosotros tener el papel, el cartón, el vidrio, y los ordinarios o comunes, la primera separación que vamos a hacer, al menos por ahora, en nuestro laboratorio. En los residuos peligrosos tenemos los infecciosos o de riesgo biológico, los residuos químicos y los radioactivos. Dentro de los infecciosos o de riesgo biológico, categorizamos entre aquellos residuos biosanitarios, aquellos residuos cortopunzantes, los anatomopatológicos y los de animales, que también entran aquí. Dentro de los químicos, todo lo que sea fármacos, productos citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y aceites usados. Y dentro de los radiactivos, básicamente los inherentes a la actividad de laboratorios de imagen, donde se utiliza la mayoría productos radiactivos. Así tenemos entonces los residuos generales, para estar claros en el concepto, aquellos que no presentan riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente, y por ello no requieren de un tratamiento especial. Los desechos infecciosos, aquellos que son peligrosos porque contienen microorganismos patógenos, siendo estos capaces de provocar enfermedades infecciosas y por tanto debemos inactivarlos dentro del punto de generación, ¿no es cierto? Nosotros como entidades generadoras tenemos la obligación de hacer esa decontaminación previa a la entrega al gestor respectivamente. Al hablar de gestión integral, entonces derivamos en dos tipos, una gestión interna inherente al generador y otra gestión externa inherente al gestor. Por lo tanto, en la gestión interna, yo hablo de que debemos considerar la generación, la segregación o separación, el transporte interno o movimiento de los desechos, el almacenamiento intermedio y la desactivación de estos desechos. Y en la gestión externa se revisan los procesos de recolección, del transporte, del tratamiento y de la disposición final de los desechos entregados. Por lo tanto, la planeación e implementación de todas y cada una de las actividades realizadas al interior de la entidad, con base al reglamento vigente, es lo que nos permite realizar una gestión adecuada. Aquí tenemos que entonces el manejo de desechos deriva en la fase de la separación, el almacenamiento intermedio, el transporte que tiene que ser diferenciado, el depósito final y el tratamiento o desinfección que demos a los mismos. Así tenemos entonces la fase de separación. Esta se realiza en el lugar donde se genere la basura. Por ello, yo lo separo correctamente. Deben existir para ello varios tipos de recipientes para facilitarla y deben además ubicarse en el lugar de generación. ¿Sí? De esta manera se impulsa el desarrollo de una nueva cultura. En su momento mencionábamos el del reciclaje. Reusa, reduce y recicla. La separación entonces debemos identificar el contenedor y el tipo de desecho que voy a depositar en ese contenedor. Residuos reciclables tenemos destinados el contenedor gris que esté debidamente etiquetado. Ahí depositaré, por ejemplo, papel. Y si está debidamente etiquetado para cartón, pues depositaré el cartón. Esta es una de las fases de implementación en la que nos encontramos acá en NetLab, el reciclaje. Residuos comunes manejamos siempre en recipiente con funda negra, debidamente etiquetado. El desecho infeccioso como tal, funda roja, y de estos derivamos los cortopunzantes y los especiales. Cortopunzantes ya sabemos destinarlos en botellones rígidos, recipientes rígidos para evitar perforaciones o en los guardianes. Y los desechos especiales serán depositados en cajas de cartón que contengan funda roja para la entrega al gestor.
Aquí unos pequeños ejemplos. Ahí tenemos unos contenedores debidamente etiquetados tanto para reciclaje de cartón como de papel. Recordar los ordinarios los desechamos en funda negra. Y tenemos casos especiales, siempre la rotulación ayuda mucho para hacer una buena segregación de los desechos en punto primario, ¿sí? Con que entreguemos debidamente separados los desechos, etiquetados, pesados y llevemos un registro, estamos cumpliendo adecuadamente lo dispuesto en el reglamento vigente. En cuanto al almacenamiento intermedio, este debe estar adecuado a la infraestructura del establecimiento de salud, por lo cual se indica que se asigna una zona para colocar mínimo unos 4 a 5 recipientes que contengan de manera intermedia los desechos hasta su transporte a la disposición final. Por ello hablamos de residuos comunes y reciclables y también de los desechos infecciosos ya conocidos. Acá un ejemplo. Debidamente etiquetados todos los envases, todos con funda y tapa, que esto es importante para dar cumplimiento también así a lo dispuesto en el mencionado reglamento. Reciclamos entonces cartón, reciclamos papel, tenemos la generación de desecho común, aquellos desechos especiales y los desechos biopeligrosos. Dependiendo del área de trabajo se aplica o no el de cortopunzantes. La fase de transporte diferenciado, es decir, tenemos que diferenciar entre los desechos infecciosos y los comunes. Transportarlos adecuadamente debe ser una obligación de cada uno de los establecimientos. Debe haber un recipiente para cada tipo de desecho, tanto para el de generación de desechos comunes como el de desechos infecciosos y transportarlos de manera segura. Por esto estos recipientes deben ir identificados con funda y con tapa. Así se debe establecer una ruta sanitaria en un horario que no interfiere en el desempeño normal de las actividades del establecimiento. Primero se recomienda recoger residuos comunes y por último los desechos infecciosos. Importante, el personal de limpieza utilizará el equipo de protección adecuado y destinado para esa actividad. Esto es, si estamos lavando el material, los respectivos guantes de caucho, un mandil plástico que permita proteger de la humedad, su mandil adicional, su ropa de trabajo, y en este caso nosotros hemos implementado el protector facial, ¿no? Para dar una mayor seguridad al momento de realizar estas actividades. Esto es importante siempre pensar en la protección del trabajador durante su actividad, y en este caso manejando los desechos. Nunca se deberán llevar los desechos solo en funda, porque esta se puede desprender, se puede caer y causamos una contaminación. Por corta que ésta sea, ¿no? Siempre se requiere que el transporte sea diferenciado y sea en un recipiente. Los desechos nunca se deben colocar en el piso. La disposición final o el almacenamiento final debe mantenerse en un completo orden. En esta área, pues la separación de los residuos debe ser evidente, tanto de comunes como de desechos infecciosos, ¿ya? Y para ello, las condiciones físicas de esta área, de acuerdo al reglamento, indica: debe haber pisos y paredes que deben ser lavables, debe existir una ventilación e iluminación adecuadas, así como permitir un fácil acceso tanto al personal que realiza esta actividad como al personal externo que viene a hacer la recolección diferenciada. El tratamiento es una de las fases también importantes y necesarias en este caso. Tenemos así el tratamiento interno. Vamos a insistir que las fundas deben ser íntegras y sin líquido en su interior. Esto es algo que se nos va a evaluar. Los guardianes deben estar debidamente sellados, los cartones deben ir embalados y todo esto debe estar etiquetado de acuerdo al tipo de desecho que estamos nosotros enviando. Sí, para el proceso de entrega, el personal debe siempre recibir también capacitación en todo esto relacionado con el manejo de desechos, para que exista la entrega de fundas y recipientes debidamente identificados y pesados, y para que se evidencie
esta gestión mediante los formularios de entrega, los mismos que llevarán a mantener un registro de el peso de estos desechos que se generan en la entidad. El monitoreo del proceso del manejo interno también es importante, ¿sí? Y tenemos el registro también de incidentes o accidentes que este personal tenga. Dentro de la bioseguridad o las normas internas, este personal, por el tipo de actividad que realiza, debe ser vacunado, al menos contra hepatitis B y tétanos. Esto es mandatorio y se debe conservar también los registros de inmunización de este personal. A lo interno, en NetLab, recordar a ustedes, tenemos el flujograma para el manejo de desechos, descrito de acuerdo a si es un desecho general, si es un desecho infeccioso, y dentro de los infecciosos categorizamos nosotros si es que estos son no cortopunzantes, porque reciben una gestión diferente, evidentemente, y de esto dentro de los no cortopunzantes, cuáles son reusables y cuáles no. Pero siempre es importante que comprendamos cada una de las fases de estos tipos de desechos que mantenemos a lo interno, porque estamos colaborando con una gestión adecuada en este proceso. Por ello, toda esta información ustedes la encuentran en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde pueden informarse, ¿sí?, el cual lo tenemos publicado a través del sistema de gestión documental, el Arbolito. Muchas gracias. De esta manera damos por terminado el diálogo periódico para este mes. La selección de tu equipo de trabajo es importantísimo. Recluta a los mejores, forma un buen grupo humano en donde cada uno aporta lo suyo. Esto lo dijo Steve Jobs y quiero compartirlo con ustedes, agradecer su atención y recordar que querer es poder, y por ello tu participación y educación es importante. Participa fomentando el adecuado manejo de desechos. Muchas gracias.